¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos con la segunda serie de ejercicios resueltos. Tenemos 10 preguntas el día de hoy que están combinados entre el tema de vectores y el tema de cinemática. La primera pregunta del tema de vectores dice: calcule el módulo del vector C para que la resultante del sistema vectorial sea nula. O sea, yo quiero que al sumar los tres vectores la resultante sea 0, mejor dicho. Nos piden calcular el tamaño de este vector sabiendo que el tamaño de A es 3F y el tamaño de B vale 5F. Estos datos del ejercicio aparecen en el mismo texto, nos dicen A es igual a 3F. Ya sabes que cuando no me dan ninguna raíz arriba, de acuerdo representa el módulo, y B, o sea, representa su módulo, vale 5 veces F. Y con esos dos datos me piden hallar el tamaño de B. Es bien sencillo resolver este ejercicio, es un ejercicio bastante conocido, y la idea aquí es sumar primero los dos vectores que nos dan, cuyos módulos nos están dando de datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el vector A y el vector B se prestan como para ser sumados con el método del paralelogramo, ¿no? Que consiste en trazar paralelas a los vectores por la cabeza del otro vector. O sea, por la cabeza de A yo trazo una paralela B y por la cabeza de B trazo una recta paralela A. Y ahí se va a formar pues un paralelogramo, ¿no? Entonces, cuando yo trace el vector que va de la unión de estas dos colitas, de las colitas de estos dos vectores, ¿ya?, hacia el vértice opuesto, o sea, hacia acá, voy a tener un vector que va a ser la resultante de A y de B. Esta resultante tiene un tamaño conocido y que viene dado por una expresión que lo hemos dado en clase y que todo el mundo lo conoce, no lo aprende incluso en el cole. El tamaño de esta resultante se calcula elevando al cuadrado, ¿no?, los tamaños de los vectores que se van a sumar, luego se le agrega el doble producto de los tamaños de sus vectores y por el coseno del ángulo que forman, ¿no?, que en este caso es 53. Y a todo eso hay que sacarle una raíz cuadrada, ¿no?, que es una expresión muy parecida al de la ley de coseno, ¿no?, o bueno, teorema de coseno más propiamente dicho, pero con la salvedad de que acá es un más. En realidad deriva de ahí, ¿no?, pero ya hablaremos de él en su momento. Ahorita simplemente voy a usarlo y voy a operarlo, ¿ok? Entonces voy a calcular el tamaño, ¿no?, de la resultante de estos dos vectores. Entonces aquí tendría la raíz cuadrada de A al cuadrado, que vale 3F, quedaría 9F cuadrado. La de B, que vale 5F, 25F cuadrado. Dos veces el tamaño de A, que es 3F, por el tamaño de B, que vale 5F. Y el coseno de 53, que vale 3 quintos, ¿no? De ahí solo quedaría operar, ¿no? Él se va con él, me queda 3 y 3, 9, y 2 sería 18F cuadrado, más 9F cuadrado tendríamos 27F cuadrado, y más 25, 52, ¿no? Entonces la resultante de A y B vale 52F cuadrado, y a todo este hay que sacarle la raíz. Bueno, F cuadrado de la raíz sale como F, el 52 podemos colocarlo como 4 por 13, ¿sí? Así lo colocamos, 4 multiplicado por 13, y ya sabemos que ese 4 puede salir de la raíz como 2, ¿no? Entonces la respuesta sería 2 raíz de 3 veces F. Esta es la resultante entre A y B. Pero si yo busco que la resultante del sistema sea 0, es evidente que C debe anular a esta resultante entre A y B. Es decir, ya no están estos dos, solamente me quedan el de rosadito y el C. Pero si quiero que se cancelen, él debe ser opuesto al B. Por lo tanto, él debe estar en la misma línea, sentido contrario, y su módulo debe ser idéntico al de arriba. Por lo tanto, como me están pidiendo calcular el módulo de C, que se escribe así o simplemente de ese modo, tiene que ser también 2 raíz de 13 veces C. Y ahí tendríamos la respuesta. Bien, ahora vamos a dar una alternativa de solución a la pregunta número 1 que acabamos de resolver. Otra forma de hacerlo podría ser trazar un sistema de ejes cartesianos, el sistema XY, ¿ya? Pero como ya sabes que se puede trazar de forma arbitraria, yo lo voy a trazar de este modo. Voy a asumir que mi eje X está a lo largo de esta línea de color azul, ¿ya?, y de esta otra línea que está por acá, una línea perpendicular, ¿no? ¿Sí? Entonces, como si fuera mi eje X y mi eje Y. Claro, como que estaría volteado, ¿no? Tendría que verlo como que de acá, de este lado. ¿Se puede hacer eso, Pedro? Claro que se puede hacer, no hay ningún problema. Los ejes X y Y son referenciales nada más, y tú eliges hacia dónde quieres colocarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Ya más o menos te imaginarás, ¿no? La idea es tratar de escribir los vectores A, que es el vector que está aquí, por cierto, el vector B, que está acá, yo he colocado ahí sus módulos, y el vector C, pero en forma, digamos, en forma analítica, ¿no?, en su expresión analítica.
Por ejemplo, escribir A en su forma analítica es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que para escribirlo en su forma analítica hay que darle información para llegar de la cola a la cabeza. Siempre, primero moviéndonos a lo largo del eje X y luego a lo largo del eje Y. Por ejemplo, en el caso del vector A, para ir de su cola a su cabeza, yo debo moverme 3F, pero en la dirección negativa de X. Así que diríamos que el vector A es menos 3F. Y como ya llegué a su cabeza, no hay que moverse nada a lo largo del eje Y, ¿no? Entonces sería 0. Para el caso del vector B sería algo parecido, pero para poder escribir la información para ir de su cola a su cabeza, tenemos que recurrir aquí a algo de geometría o bueno, algo de trigonometría más específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es trazar una perpendicular por este lado. Sí, espero que se vea, aunque acá me va a molestar un poquito esto, espero que te des cuenta. Este ángulo de que es 37 y como todo él mide 5F en este triángulo, que es bastante conocido, es fácil cerciorarse de que este vale 4F y de que el segmento de color verde que está acá, no este negro, pues el segmento de color verde vale 3F. Vuelvo a insistir, este 5F es el tamaño de todo el vector. Bien, ahora, ¿cómo quedaría entonces la información para ir de la cola a la cabeza de B? Primero hay que moverse 4F a lo largo de Y. 4F a lo largo de Y para ir de la cola a la cabeza de B. Y luego debo moverme 3F a lo largo del sentido negativo de X. Ah, ya, o sea, menos 3F, ¿no? Nuevamente, 4F en Y y menos 3F en X. Y ahora el vector C quedaría facilito. ¿Cómo que facilito, Pedro, si no sabemos por dónde va? Lo que sucede es que a nosotros nos dan como dato que la resultante es el vector nulo, ¿no? Por lo tanto, sus componentes deben ser 0, 0. Entonces, si es 0, 0, es evidente cuáles van a ser los valores de C, tanto en la primera como en la segunda componente. Acá tiene que ser 6F para anular a los menos 6F que quedan acá, y acá tiene que ser menos 4F. Como ya tienes el vector C, calcular el módulo de este va a ser bastante sencillo. Raíz cuadrada de 6F elevado al cuadrado más 4F elevado al cuadrado. Ya sabes que el signo no te debe importar cuando elevas al cuadrado, ¿no? Cuando vas a calcular el módulo, mejor dicho, porque el signo solamente indica pues un sentido, ¿no? Acá es 6F menos 4F. Y bueno, operar esto es bastante sencillo. Podemos sacar 2F, ¿no? O sea, sacarle mitad, que va a salir fuera. Nos quedaría 3 y 2, ¿no? Nos quedaría 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Sí se puede hacer eso por si acaso. Si te sacas un múltiplo, ese múltiplo lo sacas fuera de la raíz. Entonces nos quedaría 2F, 9 más 4, 13, ¿no? 2F raíz de 13. Y que si te cercioras va a coincidir con la respuesta que sacamos anteriormente. Acá tenemos una pregunta que es recontra conocida, lo hemos comentado muchas veces en clase. Nos piden calcular X en función de A y B. ¿Cómo se resuelve esta pregunta? Pues bien sencillo. Hay una forma práctica que ya nosotros lo hemos comentado. Es más o menos la siguiente. Cada vez que nos den un haz de vectores, es decir, varios vectores saliendo de un mismo punto, si es que este vector, por ejemplo, es, qué sé yo, M, y el de acá es N, y nos piden calcular el vector que está aquí entre ellos, por ejemplo, el vector vamos a colocarle T, es bien sencillo si que conocemos la proporción en la que están estos segmentos. Si estos segmentos, por ejemplo, van, qué sé yo, de 5 a 2, T se calcula así, ¿no? ¿Se acuerdan? Es 2 multiplicado por M, así en este caso 2M, ¿ya? Sumado más 5 multiplicado por N, es decir, en cruzadita, ¿ya? 5 multiplicado por N, y todo esto partido por la suma de estos dos, ¿no? Partido por 7. Entonces, teniendo en cuenta esa regla práctica, ¿sí? Es una regla práctica. Calcular pues aquí el vector X en función de A y B es recontra sencillo, ¿no? ¿Sí? Es muy fácil. ¿Cómo podemos hacerlo, Pedro? Bueno, siguiendo esta idea, más o menos sería así el X. 1 por A, una vez A. O A simplemente. Bueno, 1A lo voy a dejar. Más 3 por B, 3 veces B. Y todo esto partido por la suma de estos dos, que sería 4. Y esta sería la respuesta. Bueno, dándole forma, ya quitándole el 1 que está por acá, quedaría A más 3 veces B partido por 4. Y eso lo encontramos en la alternativa, me parece, A, ¿no? Bien, ya tenemos la respuesta. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo. Si en caso tú quieres, también podrías optar por lo siguiente. Podrías agarrar
y trazar por este lado una paralela al vector B, una rectita acá, un segmento paralelo al vector B. Mira, ¿ya? Trazas una recta paralela a este vector y tratarías de jugarle en el pequeño triángulo que está apareciendo por este lado. Por ejemplo, mira, si yo trazo un vector de acá hasta aquí, ya que debería estar encima del vector A de negro, pero que lo voy a hacer a un costadito para no malograrlo, ¿sí? Acá en color celeste, mira, si trazo ese pequeño segmento, es evidente que él no va a ser A, tampoco va a ser la mitad de A, pero va a ser una parte de A. ¿Cómo que una parte? O sea, va a estar en una proporción, mira. ¿Él qué parte de todo? Es bien fácil guiándose de este 1 y este 3. En el triángulo grande, como esta línea es paralela a la de acá, ¿de acuerdo? La proporción en la que va a estar él y él es la misma en la que va a estar él y este pedacito. Entonces acá también va de 3 a 1, igual que acá va a ir de 3 a 1. Si él es como 1 y todo es como 4, nuevamente, 1, 3, él es como 1 y todo es como 4, entonces él vendría a ser la cuarta parte de todo que vale A. Entonces él tendría que ser A cuartos. ¿Ok? Bien. Ahora lo mismo hago por este lado, mira, trazo un vector que vaya de acá hacia acá, justo encima de la línea que está punteada. Ese vector de color naranja, no sé si se logra ver ahí en el gráfico, ya, ese vector de color naranja es una parte de B, no es la mitad de B, no es la tercera parte, pero sí lo puedo sacar, mira, como va de 1 a 3, estos segmentos van a ser como 3 y él es como 4, 3, 4, 3 para el triángulo de 3, 4 para el triángulo del lado 4. ¿Te das cuenta? Entonces, como él es como 3 y él es como 4, este segmentito de acá, ese vector tendría que ser 3 cuartos de B. Y luego, en el triangulito que se está formando por este lado, es fácil darse cuenta de que el vector X te lleva de este punto a este otro y es equivalente a decir que es este camino más este otro. Es decir, A cuartos sumado más 3 cuartos de B. Si te fijas, esto coincide con lo de acá, es equivalente. ¿Ok? Muy bien, entonces tienes dos formas de poder resolver este ejercicio, ¿no? Y la clave ahí sería la letra A. Ahora, en la pregunta número 3 nos dicen que hay un auto que viaja a una velocidad de 360 km por hora. Una velocidad alucinante y demasiado exagerada, creo, para un auto, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Ya? Así nos lo dicen y hay que asumirlo. 360 km por hora. Si esto lo pasamos a metros por segundo, ya sabes que hay una regla práctica por 5 sobre 18, la velocidad del auto nos va a salir más o menos 100 metros por cada segundo. O sea, aproximadamente recorre una cuadra por cada segundo. ¿Te imaginas? Es demasiado veloz, ¿no? Pero esa es la velocidad que lleva el auto según el problema, ¿ok? Dice que cuando él pasa por un poste, hace sonar el claxon. El poste está aquí. El poste en realidad no nos sirve de mucho, o sea, no es, digamos, vital para resolver el problema. Solo nos dicen que el poste se encuentra a 1020 metros de un muro. O sea, en otras palabras, el poste está ahí para darnos a entender de que el auto toque el claxon cuando está a una distancia de 1020 metros. Nada más para eso. Y luego nos dicen determine después de cuánto tiempo en segundos escuchará el eco proveniente del muro. Cuando el conductor toque el claxon, el sonido va a salir en todas direcciones. Va a haber una parte de esa onda que va a dirigirse hacia el muro. Al tocar el muro va a rebotar, ¿de acuerdo? Y obviamente va a volver hacia donde está el auto y el conductor va a poder oír este sonido, o sea, el eco, mejor dicho, ¿no? Entonces nos piden determinar cuánto tiempo debe transcurrir para que este conductor escuche el eco que rebota de la pared. Entonces hay que más o menos dibujar por dónde se movería el eco. El eco va a dirigirse a lo largo de toda esta línea de color verde, va a tocar el muro y luego va a retornar. Pero es evidente que cuando el sonido rebote, es decir, cuando el eco empieza a dirigirse hacia el joven, no tiene por qué llegar hasta la posición inicial donde se encontraba el auto, pues el auto no va a estar retenido, el auto va a seguir avanzando, ¿no? Entonces se va a encontrar con el sonido que rebota, es decir, con el eco en una posición más adelante, ¿no? Probablemente por aquí, que se ve. Bien, entonces cuando llega acá, el conductor va a poder escuchar en este caso el sonido, ¿ok? Muy bien, entonces el sonido tiene que viajar a lo largo de toda la trayectoria de color verde, llegar, rebotar, rebotar y llegar hasta esta posición, ¿ok? Cuando llegue aquí, entonces podemos decir que él ha escuchado el eco. Ahora, ¿cuánto ha tenido que recorrer el sonido? El sonido ha tenido que recorrer 1020 en la ida y luego una parte de esos 1020 en el retorno. No van a ser 1020 de regreso.
Y el auto va a recorrer esta partecita que está acá, de color celeste, ¿no? Este segmento de color celeste representaría la trayectoria del auto desde que tocó el claxon hasta que escuche el eco. Entonces, lo de celeste sería el recorrido realizado por el auto y lo de verde el recorrido realizado por el sonido. Como ambos son, digamos, son móviles que se han desarrollado movimientos uniformes, es decir, su rapidez lo ha mantenido constante, el auto no ha cambiado, ha sido siempre 100 metros por segundo y el sonido 340 metros por segundo como dato del ejercicio, ¿no? Entonces, para cada uno de estos recorridos yo puedo aplicar la relación longitud recorrida, velocidad por tiempo. Y la suma de las dos longitudes, no sé si te percatas, es el doble de 1020, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, todo lo de verde, de acá hasta acá vale 1020. Este pedazo, con este otro pedazo, hacen otros 1020. Entonces podemos decir que la longitud recorrida por el auto más la longitud recorrida por el sonido, lo estoy escribiendo ahí con colores distintos para que lo aprecies y lo puedas relacionar, ¿sí? Viene a ser 2 veces 1020, ¿ok? Bien, entonces lo operamos. ¿Cómo se calcula esa longitud del auto? Velocidad del auto por el intervalo de tiempo transcurrido. ¿Cómo se calcula esa longitud? Pues será la velocidad del sonido multiplicado por el intervalo de tiempo. Y esto será igual a, bueno, 2040 metros, ¿no? Aquí la velocidad del auto ya sabemos que vale 100, quedaría 100 por delta de t. Acá tendríamos 340 por delta de t, igual a 2040. Y de acá delta de t multiplicado por 440, se puede operar, igual a 2040, ¿no? Y ya tenemos el valor de delta de t, ¿no? 2040 partido por 440, se va, y al operar esto nos va a quedar aproximadamente, a ver, voy a operar aproximadamente 4,6 segundos. Entonces la clave sería la alternativa C. Bien, ahora en la pregunta número 4 me muestran un gráfico donde en el dibujo original hay dos autos, yo he colocado unas bolitas simplemente. Este es el auto A y este es el auto B con velocidades V de A y V de B. V de B me lo dan de dato, 10 metros por segundo. Me dicen que su distancia de separación en ese momento vale 150 metros y nos piden calcular la rapidez del auto A sabiendo que ellos están separados 50 metros por segunda vez transcurrido 10 segundos. A ver, ¿cómo es esto? O sea, quiere decir que pasan 10 segundos y ellos van a estar separados 50 metros por segunda vez. Voy a colocar aquí unas tapitas que me indiquen la posición de estos móviles, ¿ya? Estas dos tapitas son los móviles. A ver, a medida que pase el tiempo, estos móviles se van acercando. Va a haber un momento en el cual van a estar separados 50 metros. Eso es evidente, va a ser antes de que se crucen, ¿no? Suponemos que están en vías paralelas, o sea, no están en la misma línea porque no se chocarían, ¿no? Están como que sí, ¿no? Pasan por ahí, en vías paralelas. Una paralela a la otra, ¿ok? Ya, pero, escúchame, nos dicen que deben estar separados 50 metros por segunda vez. Entonces, aquí fue la primera vez, se cruzaron y luego vino una segunda vez. ¿Está claro? Entonces yo tengo que dibujar a las partículas cuando están en esta posición. No aquí, sino después de haberse cruzado. Ya, entonces para que se pueda notar, lo que voy a hacer es usar algo de colores. Esta bolita, bueno, la voy a pintar ahora de color morado, ojalá que se note. La voy a dibujar después de un cierto tiempo por aquí, acá está la bolita de moradito. Y esta bolita, que la voy a pintar de color celeste, debe estar después de un cierto tiempo por acá. ¿Ok? O sea, deben haberse cruzado ya. El tiempo transcurrido para ambos es el mismo, es el mismo intervalo de tiempo, que según el problema vale 10 segundos. Y obviamente para él también va a valer 10 segundos, ¿no? 10 segundos. Tenemos delta de t igual a 10 segundos. Ahora, determinar los segmentos que han recorrido, es decir, sus longitudes recorridas, va a ser bien sencillo. Mira, por ejemplo, este segmento que voy a trazar ahorita, ya que une la posición inicial con la final, después de esos 10 segundos de este móvil de color morado, es la velocidad por el tiempo, ¿no? Así que lo voy a colocar de frente, ya no va a hacerme bola, va a ser 100 metros, ¿ok? 100 metros vale de acá a acá, 10 por 10. Ahora voy a tratar de trazar el otro segmento. Uy, creo que no me va a dar mucho espacio, pero voy a intentar hacerlo ahí, justo ahí, espero que se note. La distancia desde acá hasta acá
es la distancia recorrida por A. Así que viene a ser la velocidad por este tiempo. Y la velocidad por ese tiempo es B de A, que no lo conozco, multiplicado por 10. Entonces todo lo de azul, todo, por si acaso, es B de A por 10. ¿Ya? A ver, ¿dónde lo coloco? Lo voy a sacar hacia acá a un costado. B de A por 10. Bien, ya tengo B de A entonces por 10 en esa parte. Ahora, lo que yo necesito calcular es B de A. Y tengo como dato de que toda esta distancia desde aquí hasta acá vale 150. Entonces mi problema ya se convierte en un problema de geometría, más específicamente del tema de segmentos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos, no? A ver, creo que no va a estar muy difícil de resolverlo. Mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Observa, toda esta longitud, ¿cuánto vale? Vale 150. Esta longitud es la suma de este pedazo más este otro pedacito. Pero este pedacito yo lo conozco. ¿Cómo que lo conoces, Pedro? Claro, porque la pregunta dice que deben estar separados 50 metros después de estos 10 segundos. Entonces, esta distancia de acá hacia acá vale 50 metros. Y como esto vale 50 metros y esto vale 100, es evidente que este otro pedacito también debe valer 50. Nuevamente, mira, de acá hasta acá es 50. Pero desde aquí, mira la línea de color morado, hasta acá vale 100. Como esto vale 50 y de acá hasta acá es 100, este pedacito también debe valer 50. Entonces deduzco, ¿ya? Y esa deducción que estoy haciendo la voy a hacer con otro color para que veas que lo he sacado aparte, lo voy a hacer con color verde, que este pequeño segmento de aquí vale también 50 metros. Esto no me lo dan de dato, yo lo estoy deduciendo, ¿no? Que vale 50. Y ahora ya puedo mirar toda esta línea y veo que la línea azul más los 50 da 150. Entonces voy a decir del gráfico, ¿qué se puede observar del gráfico? Que la línea azul, lo voy a escribir con color azul para que lo notes, V de A por 10, más el segmento de color verde, que vale 50 metros, tiene que ser igual a 150 metros. Ahorita facilito, paso para allá, quedaría 100. Y nos queda que B de A por 10 vale 100, el V de A vale 10 metros por segundo. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 4. Y para la pregunta número 5, he hecho más o menos este dibujo, espero que se trate de entender. Nos dicen que hay una persona que se encuentra a una distancia L de una ventana. Yo a la persona le he dibujado a este lado de la ventana, ¿ok? De acá hasta acá hay una distancia L. O si quieres lo colocamos aquí, ¿no? L desde acá hasta donde está la ventana, ¿no? Luego me dicen que a través de esa ventana la persona observa una araña. Este de acá que sea la araña, ¿ok? Observa una araña que desciende verticalmente y que la araña está a una distancia 2L de la ventana. Es decir, desde la ventana hasta donde está la araña vale 2L, ¿no? Toda la distancia continúa hasta por detrás de la pared. Ya, ¿qué más? La persona logra ver, dice, la araña durante 20 segundos. Quiere decir que él solamente puede tener a la araña a la vista durante 20 segundos, que es el tiempo durante el cual pues la ventana de 20 centímetros de altura le permite observarlo nada más, ¿no es cierto? Y nos dicen calcular la rapidez con la que se mueve la araña, sabiendo que ese tiempo, ¿de acuerdo?, en el que la araña se logra visualizar es 20 segundos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a hacer este dibujo, pero con un corte, ¿ya? Voy a hacer un corte por este lado, un corte del tipo transversal. Y más o menos la figura se notará así, mira. A ver, esta línea me va a representar el piso, ¿ya? Todo lo que está acá. Bueno, la pared he cortado, entonces como la pared he cortado, la pared más o menos irá de este modo. La pared más o menos irá de este modo, hasta acá, de acá hasta acá. Algo así. Y este espacio que he dejado pues me va a representar la ventana, ¿no? Me va a representar la ventana que vale 20 centímetros. La persona está por aquí, se ubica a una distancia de L, me dice, ¿sí? Esta es su panza, sus manos, sus pies, y desde acá la persona lo va a observar, ¿no? La araña va a estar ubicado a una distancia de 2L, ¿ok? Por acá. 2L. La araña va a estar moviéndose a lo largo de toda esta línea de acá, ¿ok? Bien, a primera vista podría parecer de que si el tamaño de la ventana es 20 centímetros, la araña va a bajar 20, ¿no? Pero no es así, porque acuérdate que la visual se traza desde el ojo de la persona, ¿no?, hasta donde está el objeto, o sea,
mejor dicho, este extremo de la ventana o la parte baja de la ventana permite ver a la araña hasta cuando la araña está aquí. ¿Te das cuenta? Y la parte de arriba de la ventana nos permite observar a la araña desde que la araña está acá. O sea, si bien el tamaño de la ventana vale 20 centímetros, la araña va a poder moverse toda esta distancia y nosotros vamos a poder observarla. Ahora, ¿cuánto mide toda esta distancia? Pues es bien fácil, pues lo podemos deducir a partir de la relación, ¿no? De una relación de semejanza nada más, ¿no? Este triangulito va a ser semejante con el de acá, pero este triangulito es como 1 y el triángulo grande tiene medidas como 3, mira. Entonces, si esto vale 20 centímetros, es evidente que esto va a valer el triple de lo que está acá, o sea, es decir, va a valer 60 centímetros. En otras palabras, la araña va a moverse 60 centímetros y durante los 60 centímetros de recorrido yo voy a poder observarlo. Todo ese tiempo, dice que ha transcurrido, vale 20 segundos. Dato del ejercicio, la persona lo observa a la araña durante 20 segundos. Todo este tramo entonces tiene que haber recorrido la araña. Por lo tanto, la velocidad de la araña es bien sencilla, pues será las 60 centímetros de recorrida entre los 20 segundos, vale decir 3 centímetros por segundo. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 5. Bien, en la pregunta número 6 no hay un gráfico, pero he intentado describir lo que dice mediante la figura que está acá. Me dice un auto presenta una rapidez v, yo he dibujado una bola y tiene una aceleración constante cuyo módulo es 6. ¿De acuerdo? Me dice que transcurren 4 segundos, y su rapidez se cuadruplica, es decir, de v pasa a ser 4 veces v. Y lo que nos piden calcular es el recorrido en dicho tramo. Este recorrido es bien fácil de calcularlo si es que recordamos que es la semisuma por el tiempo, es decir, v más 4v partido por 2 y esto multiplicado por el tiempo que vale 4. Es decir, lo que yo busco sería 2 se va con el de acá, me quedaría 2, 10 veces v. Si conozco el valor de v, la respuesta me ha salido, ¿ok? Muy bien, ¿cómo lo voy a calcular? Lo único que tengo que hacer es recordar que cuando yo multiplico la aceleración por el tiempo, lo que obtengo es el cambio de la velocidad, ¿no? Me da el cambio de la velocidad. La aceleración 6 metros por segundo al cuadrado debe interpretarse como que cada segundo que pasa la rapidez va a cambiar de 6 en 6. Por eso cuando yo lo multiplico por 4 me va a salir 24 metros por segundo. Pero esos 24 metros por segundo me representan lo que él ha cambiado. Pero Pedro, yo veo que ha cambiado 3v. Entonces ese 3v tiene que ser 24 metros por segundo. Por lo tanto, si 3v es 24 metros por segundo, ¿el v cuánto vale? 8. Si el v es igual a 8, ya acá voy a colocar 24 metros por segundo, que resulta de la multiplicación de 6 por 4, viene a ser los 3 veces v. Como v vale 8, entonces al colocarlo acá, el desplazamiento va a quedar 80 metros. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 5, ¿no? O 6. En la pregunta número 7 hay una pregunta bastante interesante. Me dicen que hay un ciclista y un motociclista. El ciclista está moviéndose con una velocidad de 20 metros por segundo y el motociclista parte de reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que el ciclista no va a cambiar el tamaño de su velocidad, siempre va a ser 20, pero el motociclista sí va a ir aumentando su velocidad. Empieza con 0, pero luego de un segundo, mira, va a tener 5, en el siguiente segundo tendrá 10, en el siguiente 15, luego 20, 25 y así, ¿no? El motociclista va a ir aumentando su velocidad a medida que el tiempo transcurre. Bien, a partir de esto nos piden determinar cuál es la distancia de separación mínima entre ambos. O sea, ahorita, por ejemplo, al principio la distancia de separación va a ser 42, ¿no? Pero al parecer esa distancia de 42 va a empezar a reducirse, ¿de acuerdo? Nos piden calcular cuál es la distancia más pequeña a la que ellos pueden estar separados. Para poder entender esto, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender algo muy importante. Si dos móviles están separados una cierta distancia, digamos d, y empiezan a moverse a lo largo de la misma línea, esta distancia de separación se va a ir acortando cuando haya dos posibles situaciones, ya sea que ellos se muevan en sentidos contrarios, ¿de acuerdo? De este modo, como para que esta distancia de separación se vaya haciendo cada vez más pequeña, o bien, si es que lo hacen en el mismo sentido, ya sea los dos para allá o los dos para acá, el que va detrás del otro deba tener una mayor velocidad, ¿no? Si no, pues obviamente esta distancia no
va a disminuir, sino más bien todo lo contrario, no va a empezar a crecer. Imagínate que ellos dos no estén así, sino estén para este lado, ¿no? Si se moviesen para allá, entonces obviamente la distancia va a ir creciendo, ¿no? Si él tuviese más velocidad que él, la distancia también va a crecer. La idea, para que esta distancia comience a reducirse, es de que el que va detrás lleve más velocidad, ¿ok? Por ejemplo, si él tiene 3 y él tiene, qué sé yo, 4, entonces él se le va a acercar a él. Si él tiene 3 y el de acá tiene 3,9, también se le va a ir acercando. Si él tiene 3,1, también se le acerca definitivamente, porque es más grande que él. Si él tiene 3 y él tiene 3, entonces al tener la misma rapidez ambos, esta distancia no va a cambiar, va a mantenerse más bien constante. Ahora, si él tiene 2,9 o 2,8, entonces más bien él se le va a alejar. Entonces, ¿cuándo la distancia de separación se reduce? Cuando el de atrás lleva más velocidad que el que va adelante, ¿ok? Bien, entonces si observo este gráfico, noto que la velocidad de él es 20 y la velocidad de él en ese momento vale 0. Entonces, al menos yo puedo decir que en el momento inicial, él va a empezar a acercársele a él, ¿no? Porque lleva 20 metros por segundo, se le va acercando. Entonces esta distancia de 42 va a empezar a reducirse. ¿Cuánto? Todavía no hablemos de eso. Se empieza a reducir. Pasado un segundo, él ya no va a tener 0. Como su aceleración es 5, pasado un segundo él tiene 5. Pero como él tiene 20, tiene más velocidad que él, se le va a seguir acercando. Pasado otro segundo, él ya no tiene 5, tiene 10 ahora. Pero como el de atrás tiene 20, se le va a seguir acercando. Oye, después de 5, luego pasó a 10, de ahí va a seguir aumentando, por si acaso. No es que aumente siempre de 5 en 5, puede aumentar de 10, va a pasar a 11, 12, 13, 14, 15, así, ¿no? Pero mientras tenga menos velocidad que el que está detrás, la distancia se va a ir acortando. Pasado 4 segundos, escucha, esto es importante, ¿eh? Pasado 4 segundos, él va a tener 20. Y él también tiene 20. En ese momento ya deja de acercársele. Y luego en los siguientes instantes, como él tiene aceleración, va a seguir aumentando. Va a pasar de 20 a 21, 22, 23. Y más bien la distancia de separación, en vez de seguir reduciéndose, ya va a empezar a crecer otra vez. Ah, ya. O sea, él se le acerca a él siempre y cuando él tenga una velocidad más grande que él. Pero cuando él se iguale a él, ¿estamos de acuerdo? Ya no va a tener opción de alcanzarlo. La distancia de separación se va reduciendo mientras él siga siendo más grande que él. Y ya sabemos hasta qué instante ocurre eso. Hasta el momento en el que él tenga 20 metros por segundo. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que la distancia de separación se vuelve lo más chiquita posible en el momento en el que esta partícula, justo ahí, esta partícula tenga una velocidad de 20 metros por segundo, ¿de acuerdo? Su aceleración, bueno, si quieres la dibujo, ¿no? Solamente para indicar de que gracias a él es que él vino aumentando, ¿no? Y ya sabemos que ha pasado 4 segundos, ¿eh? Ya desde que él estuvo ahí han pasado 4 segundos. Y para él también habrán pasado 4 segundos, evidentemente, ¿ya? Para él también habrán pasado 4 segundos. A ver, como en mi figura no lo voy a hacer tan bonito, no lo voy a llevar a escala, lo voy a dibujar al M. Por este lado, supongamos que acá estuvo M al principio, ¿ya? Y supongamos que acá estuvo C al principio, ¿ya? Este es este y este es el de acá, ¿ya? Y este era los 42 metros, ¿ya? Como él empezó con velocidad 0, M empezó con velocidad 0, y ya sabemos que ha transcurrido 4 segundos para esta posición, esta distancia no es muy difícil de calcularla, solamente es la semisuma de las velocidades, que va a salir 0 más 20 entre 2, 10, por 4, 40 metros, ya tenemos acá 40, ¿no? Debería ser más chiquito que eso, ¿no? Pero bueno, ya lo dibujé así. Y este pata que se movía con 20 metros por segundo constante, para él también han transcurrido 4 segundos. Y en 4 segundos, ¿cuánto recorre él? 4 por 20, 80, ¿no? Eso tendría que estar... Uy, está por acá más o menos, mira. Entonces C debería llegar hasta por acá. Pasado 4 segundos, él sigue teniendo 20 metros por segundo. Esta es la velocidad de C, que también vale 20 metros por segundo. ¿De acuerdo? Él debe haber recorrido 80. Como todo esto es 80, y de acá hasta que es 40, 42, 82, 80. Entonces, este segmentito de acá hacia acá, que me representa la distancia de separación en ese momento, vale 2 metros. A partir de este momento, él ya no se le va a acercar más. ¿Por qué? Porque como él tiene aceleración, luego va a pasar a 21, 22, 23, 24, 25, así, ¿no es cierto? En un segundo nomás ya llega a 25. ¿Te das cuenta? Rapidito. Entonces él ya no tiene opción de alcanzar, de acercarse más a él, perdón. Entonces esta distancia
que ocurre en ese momento es la distancia de separación mínima. La distancia de separación mínima entre esas dos partículas vale 2 metros. En la pregunta número 8 me dicen que en este gráfico se muestra un móvil que desarrolla un MRV, ¿no? Es un carrito y dibuja una bolita nuevamente. Me dicen que su velocidad inicial es 4, su aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Esta distancia de separación vale 156 metros, todavía no lo he colocado. Y me dicen luego de cuánto tiempo este móvil se encontrará a 100 metros de la cima del faro, que tiene 80 metros de altura. La cima del faro es este punto, pues, ¿no? El punto que está acá. Y yo necesito que este móvil esté a 100 metros de este punto. Ahorita está a más de 100 metros porque esto nada más mide 156. Entonces, para que esté a 100 metros, él debe estar más o menos por esta posición. Entonces, en esta posición, esta distancia va a valer 100 metros, ¿no? Imaginemos que sea así. Entonces, si acá esta distancia vale 100 metros, es porque esto vale 60, ¿no? No es que está bien fácil. 60, 80, 100. Es un triángulo pitagórico, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? Tiene la forma de un 6K, 6 por 10, ¿no? 8K, o 3K, perdón, ¿no? 3 por 20, 4K, 4 por 20 y 5K, ¿no? 5 por 20. Bien, ahora, si este es 60, ¿de acuerdo? O sea, lo de acá es 60 metros. Como todo vale 156, entonces este de acá tiene que ser 96 metros. Entonces la pregunta, ahora si la reformulamos, sería más o menos la siguiente. ¿Después de cuánto tiempo esta partícula recorre 96 metros? Y esto ya está fácil, porque la distancia que recorre un móvil con MRV se calcula así: velocidad inicial por el intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y de ahí sería cuestión de operarse. La distancia que tiene que recorrer es 96, el tiempo lo vamos a sacar de esta ecuación, 4 por el intervalo medio 2, y esto delta. Se va el 2 con el 2. Esta ecuación más o menos nos quedaría de este modo: delta de t cuadrado más 4 veces delta de t menos 96 igual a 0. Y factorizando esto por aspa simple, ya para darle forma, acá tendríamos 8, 12, menos con el más con el de acá, 96 y sale, ¿no? Entonces más o menos nos estaría quedando de este modo, ¿no? Delta de t menos 8 multiplicado por delta de t más 12 sería igual a 0. Ya esta expresión de aquí es equivalente a esta, ¿ya? Entonces para que sea 0, el delta de t menos 8 tiene que ser igual a 0, o el delta de t más 12 tiene que ser igual a 0, ¿no? Delta de t quedaría 8 segundos, o el delta de t podría ser menos 12 segundos, lo cual pues no correspondería pues para un caso real, ¿no? Como el delta de t va a ser negativo, ¿no? Entonces el tiempo en este caso buscado sería 8 segundos. Bien, en la pregunta número 9 nos muestran a un niño que lanza desde la azotea una piedra con 6 metros por segundo y dice que impacta en el piso al cabo de 2 segundos. Nos piden determinar cuál es la altura del edificio a partir de esos datos, ¿no? El tiempo de 2 segundos. Mira, por ejemplo, con este tiempo es bastante fácil determinar cuál es la velocidad con la que la piedra impacta en el piso, porque nos dan de dato la gravedad. La gravedad, como ya sabes, es una aceleración como cualquier otra, y nos indica que la velocidad de la piedra va a ir creciendo de 10 en 10 por cada segundo que pasa, ¿no? Eso es lo que significa 10 metros por segundo al cuadrado. Como transcurren 2 segundos, al multiplicar la aceleración por el tiempo, yo voy a obtener la variación, es decir, va a aumentar 20 metros por segundo. Acá su velocidad sería 26 metros por segundo. Y con eso podríamos obtener toda la distancia que él avanzó, ¿no? ¿Cómo se calcula la distancia avanzada por un cuerpo en MRV? Porque esto al final es un MRV, ¿no? La rapidez inicial, que es 6, al final 26 entre 2, y eso multiplicado por el tiempo que vale 2. Por lo tanto, 2, bueno, se va a ir con 2, me va a quedar 32 metros. 32 metros sería la distancia que recorre de casa. Claro, pero como no me dan de dato la distancia entre justo el borde de la azotea y las manos del joven, que es donde se lanza, bueno, seguramente que en este problema pues lo están simplemente despreciando o no tomándolo en cuenta, ¿no? ¿Sí? Porque en el dibujo parece que es lanzada de cierta altura. En todo caso, aproximadamente el H, ¿no? Sería aproximadamente unos 32 metros. En realidad sería un poquito menos de los 32 metros, ¿no? Pero la clave que aparece ahí, más próxima a esta, es justamente 32. Bien, en esta última pregunta nos dicen que durante una prueba de paracaidismo
desde un helicóptero que está fijo a una gran altura, cae libremente un paracaidista, ¿no? O sea, por acá está el piso, ¿de acuerdo? Y tenemos un paracaidista que se va a soltar de esta posición. Vamos a ponerle solamente una bolita, ¿ya? Como él va a caer libremente, primero se va a soltar, ¿no? Y va a empezar a caer. Cae. Pero ¿qué dice el problema? Dice el problema al que después de 20 segundos llega a tierra con 5 metros por segundo. Medio raro, ¿no? El paracaidista llega a tierra con 5. Si es que se deja caer, entonces pues es evidente que su velocidad va a ir creciendo a razón de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Es decir, 10 metros por segundo por cada segundo. Porque llega con 5, ¿no? Después de 20 segundos. Es que dice que abre su paracaídas. Claro, pues no creo que lo mantenga cerrado hasta que llegue al piso, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que estuvo en caída libre? Si inmediatamente después de abrir su paracaídas, su rapidez empieza a disminuir. Supongamos que este sea el punto en el cual él abre su paracaídas, ¿ya? Vamos a ver que aquí abre el paracaídas. Aquí abre el paracaídas. Si él abre el paracaídas ahí, entonces en ese momento ya no acelera, sino más bien va a empezar a desacelerar. Y dice que desacelera a razón de 3 metros por segundo en cada segundo, o sea 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y entonces con esto yo creo que sí se puede resolver. ¿Por qué razón? Mira, primero podemos calcular esta velocidad que él tiene aquí en función de este tiempo que me están pidiendo calcular, porque a mí me dicen qué tiempo estuvo en caída libre, ¿no? Me están pidiendo este intervalo de tiempo que ya está acá, que yo le voy a colocar t simplemente, ¿ya? Bien, ¿cómo hallarlo esta velocidad? Fácil, si cada segundo aumenta de 10 en 10, en t segundos, aquí tendrá una velocidad de 10t. Hay que darle nombre a estas posiciones, ¿ya? Vamos a llamarle la posición A, la posición B y acá la posición C, para guiarnos, ¿no? Entonces esta sería la velocidad de A0, la velocidad en B vale 10t, y aquí le vamos a llamar la velocidad en C, ¿no? Que vale 5. Y en este tramo de acá hacia acá, ya vamos a aplicar esta formulita conocida que es velocidad final, velocidad inicial, más la aceleración por el intervalo de tiempo, ¿no? De forma vectorial. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar esta ecuación de forma vectorial en este tramo, pero ya sabes que para aplicar las ecuaciones vectoriales eliges una dirección, ¿no? La dirección, como positiva, la eliges a donde a ti se te plazca, ¿ya? Yo voy a elegir positivo hacia abajo, ¿sí? Así lo voy a elegir, positivo hacia abajo. Entonces esta velocidad final sería más 5, mi velocidad inicial sería más 10 veces t, la aceleración como está para allá, ese sentido contrario sería menos 3 y el tiempo transcurrido de acá hacia acá sería lo que le falta para completar los 20 segundos, porque dice que todo el tiempo es 20 segundos, así que sería 20 menos t. Y acá tendríamos 20 menos t. Y habría que operar toda esta ecuación que me está quedando. 10t queda menos 60 más 3 veces t, quedaría 13 veces t igual a 65 y el t quedaría 5 segundos. Y esta sería la respuesta al problema, ¿no? Aunque también podríamos darle otra alternativa de solución de repente mediante un método gráfico, ¿no? Si en caso quieres resolverlo. Para hacer el método gráfico tendrías que recordar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la pendiente en la gráfica velocidad-tiempo nos brinda la aceleración, ¿no? Entonces en este primer caso, por ejemplo, en este primer tramo, como la velocidad va creciendo, la pendiente va a ser positiva, ¿no? Esto me va a representar la rapidez, ¿ya? Entonces la velocidad crece hasta un cierto tiempo. Y luego, ¿qué hace? Empieza a disminuir, ¿no? Disminuye, ¿de acuerdo? Hasta que dice que llega al final con una velocidad de 5. O sea, quiere decir que acá este punto vale 5, ¿no? Yo lo voy a poner acá, mira. O sea que esta pequeña alturita vale a 5, ¿no? 5 metros por segundo, evidentemente, ¿no? Acá es en metros por segundo. Y ese tiempo de acá está en segundos. Bien, la pendiente de esta recta es 3. Perdón, 10, ¿no? Porque acá cae con 10. Y de esta otra recta que está acá es 3. Es como que esto me representa el trayecto de A hacia B y esta parte el trayecto de B a C, ¿ya? Es más, lo voy a colocar, mira, AB y BC. Y de ahí ya está facilito. ¿Por qué? Porque podría ser algo de geometría de repente, ¿no? O algo de trígono. Por ejemplo, a ver, como este segmentito de acá es 5, o sea, el de acá vale 5, yo quiero que acá la pendiente sea 10. Me convendría tener como que un múltiplo de 10 acá, ¿no? Mira, le voy a llamar así, le vamos a llamar este segmento, el segmento que va de acá hacia acá, ¿ya? En otro color lo voy a colocar, en color verde. Mira, este segmentito de acá hacia acá, solo este segmento, le voy a llamar 30K más 15.
Si este segmento vale 30K más 15, el segmento que está acá debe ser la tercera parte, porque la pendiente es 13, ¿no? Entonces el segmento de acá hacia acá debe ser la tercera parte, del que sería 10K más 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si este vale 30K más 15, de acá hasta acá vale 30K más 20. Entonces, como el segmento que va de acá hasta acá debe ser, L entre él debe ser 10, él debe ser la décima parte de 30K más 20. La décima parte de 30K, 3K, de 20, 2, ¿no? Entonces todo esto resultaría 13K más 7, que debería ser el tiempo total, que vale 20, ¿no? Entonces de ahí el K resulta 1, y si el K vale 1, el tiempo de acá hasta acá sería 3 por 1 más 2, 5, y este otro tiempo, pues lo que faltaría, ¿no? Que sería 15 segundos. ¿Viste? Esto es lo que me pide, ¿no? 5 segundos. Y tendríamos la respuesta igual, ¿no? Que del otro modo. Aunque obviamente las ecuaciones vectoriales no son de mucha ayuda, esta otra forma también podría ser útil tal vez. Bien, espero que el vídeo te haya gustado, y si te ha gustado dale click pues a me gusta, y si no estás todavía suscrito al canal, suscríbete para que sigas viendo más contenido parecido a este.